Querido Ezra Shabot, ya vamos a hacer la Unión Europea, pero con mojitos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días al auditorio. Bueno, pues se parece que se trata en el gobierno de López Obrador de una serie de bailes en dos pistas diferentes que pues parece que simplemente no se conocen o quieren aquí que no se conozcan. La pista del norte, que es aquella en donde nos reunimos con los Estados Unidos, con Canadá, en donde se habla de integración económica, en donde se discuten temas y se establecen agendas para todo el continente. Y la otra pista, la pista del latinoamericanismo, la pista, Luis, en donde lo que se quiere es el liderazgo para intentar negociar con ese anti-latinoamericano que es el gobierno de Estados Unidos. Se habla por un lado de política de no intervención frente a Venezuela, Cuba, Nicaragua, y por otro lado se habla de intervenir y presionar a los Estados Unidos para que otorgue dinero, recursos para superar la pobreza. En ese modelo, Luis, que fracasó desde hace pues 30, 40, 50 años, que es el modelo de la Alianza para el Progreso, el viejo modelo de los años 60, precisamente surgido de la Revolución Cubana, en donde la idea era llenar de dólares a América Latina para evitar el surgimiento del comunismo y que terminó en donde termina esta idea de entregar dinero a países que no tienen características propias de una democracia, que tenga pesos y contrapesos, que tenga instituciones y que evite que esas cantidades de dinero terminen en manos de oligarcas o en manos de gobernantes corruptos. Esto es lo que pues se plantea, Luis, como una especie de recuperación del liderazgo latinoamericano. Esta apuesta por sustituir en la OEA fundamentalmente a Luis Almagro, que se intentaba precisamente o se planteaba como uno de los objetivos de esta reunión de la CELAC y que pues simplemente no se pudo. Este enfrentamiento de los presidentes de Paraguay y Uruguay con los propios gobernantes de Venezuela y por supuesto de Cuba, pues termina generando esta idea de que pues esta América Latina que se le trata de comparar o de hacer o desarrollar como una Europa unida, pues no tiene esas características, no las tiene en términos de modelo democrático como pues se exige para la Europa unida, no lo tiene tampoco, por supuesto, en términos de una integración económica, de niveles similares de desarrollo económico como sucede en el viejo continente, y es precisamente esto lo que hace de esta CELAC pues algo totalmente intrascendente, pero que para México se va a convertir seguramente por lo menos en una piedra en el zapato en la relación con Estados Unidos. Un embajador que fue mandado a Gallola en el informe presidencial, allí bueno, no en el informe, sino en Los festejos los patrios, festejos, hombre. en los festejos patrios como tal, en el desfile frente a la figura, pues por supuesto, de Díaz Canel, por un lado, y por otro lado, la propia figura de el gobernante venezolano, que de alguna manera lo que hizo fue entrar subrepticiamente a México sin aviso como tal y que termina, eso sí, tensando la relación con los Estados Unidos. Recordemos que en el caso de Maduro lo que se tienen son incluso órdenes de aprehensión en los Estados Unidos en contra de él, y esto es lo que ahora veremos a un Marcelo Ebrard teniendo que limar este tipo de situaciones. Estamos, Luis, ante dos pistas que se quiere bailar en ellas al mismo tiempo, que son incompatibles, por supuesto, y que hoy le generan al propio Marcelo Ebrard una situación muy complicada, un modelo que además ha sido rechazado por muchísimos países en el momento en donde la Unión Europea condena a Cuba, México aparece como su defensor, el bombardeo en los Estados Unidos hacia México por haber recibido a Maduro y a Díaz Canel es enorme, y por supuesto la posición mexicana queda
enormemente debilitada. Un golpe diplomático producto otra vez de esta idea, pues a veces piensa uno sacada del sombrero de un mago, en donde se cree al estilo de Luis Echeverría que se puede generar una especie de liderazgo nuevo de la nada y con ello enfrentar a los Estados Unidos, y si no enfrentarlo, por lo menos sí tratar de imponerle condiciones que de esta manera pues no se pueden lograr. Es que ese es el problema, creo, la visión de Luis Echeverría, ¿no? La visión de los setentas, el pensar que seguimos en un momento en el cual a lo mejor, y lo hubo, gran parte de los mexicanos, una parte importante, a lo mejor se sentían orgullosos del apoyo que había de México a Cuba, y Cuba era la resistencia, el ejemplo del frente al imperialismo yanqui, etcétera. Pero eso fue en los setentas. Yo no veo así como que a la juventud de hoy o a la mayor parte de la sociedad mexicana aspiracionista a ser Cuba o teniéndole un gran respeto por hacerle frente al imperialismo yanqui. Al contrario, un gran miedo a terminar como Cuba. El problema radica fundamentalmente en que pues el mundo de la Guerra Fría terminó. La dicotomía entre el modelo capitalista y el modelo comunista que surgió en esa época o que se desarrolló durante el fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1989 con la caída del muro de Berlín ya no existe como tal. Pasó mucho tiempo, se generaron nuevas condiciones, Luis, y hoy se trata de reproducir esta idea en el modelo latinoamericano, y lo que vuelves a tener es una especie, pues digamos, de intento de legitimar situaciones que pues ya no tienen sustento en la idea de la resistencia en contra del imperio. Esta idea de que finalmente Cuba vive en las condiciones en las que vive por un bloqueo, que no es bloqueo, es embargo. O sea, bloqueo es cuando te cierran total y absolutamente tu zona y no pueden entrar, y esto no sucede en Cuba, sucedió en el 62 con la crisis de los misiles durante 13 días, pero no es que tengas a Cuba bloqueada. Hay embargo norteamericano, que es un error desde cualquier punto de vista, porque la apertura económica a la isla en tiempos de Obama, por ejemplo, generó determinado tipo de flujo de ideas y de movimiento social dentro de la isla, que el gobierno de Cuba tuvo que cerrarlo porque le estaba generando ya un problema serio de control. Hoy cuando tú aplicas otra vez, o cuando lo hizo el propio expresidente norteamericano, que de alguna manera terminó Donald Trump por echar atrás esto y de volver a generar condiciones de enfrentamiento, lo que hiciste fue fortalecer otra vez el modelo cerrado y dictatorial en la isla. Claro. Y de alguna forma hoy querer legitimar frente al mundo la idea de que México es el defensor de la isla. Pues por un lado, este juego de la no intervención y de la neutralidad, pues no entra, no cabe, estás tú tomando una posición abierta, y así es como sucede en todo el mundo con respecto a la política, que es eso, es participación. No existe ese concepto de no intervención como sucedía en otra época y que tenía otra connotación, pero en lo que sí estamos metidos es básicamente en un problema serio, injustificable, de por un lado, pues tratar de aceptar y de dar por válido a un gobierno como el de Cuba o como el de Venezuela o el de Bolivia como tal, o la legitimidad de esto, y no tomar en cuenta al mismo tiempo las condiciones de vida y los abusos de poder en esos países, bajo el principio de que yo puedo manejarme en un liderazgo. La reunión de la CELAC finalmente, Luis, pues termina siendo eso, una reunión más en donde los gritos y los sombrerazos, pues ahí están, pero el daño económico para México, esperemos no lo sea, pero sí la relación con Estados Unidos se deteriora cada vez más, y esto sí podría yo asegurarlo, esto no va de gratis frente a Estados Unidos. Lo sucedido tanto desde el día de la independencia con el señor abandonado ahí atrás, que pues se la tuvo que tragar y seguir sonriendo y seguir diciendo que México es una maravilla. Tenía sombrero, Isra, traía su sombrero, o sea, el sol no le molestaba, no pasaba nada. Sí,
también hay otros que traían sombrero, el peruano también traía sombrero, no más que iba en otro lado. Pero lo que sí te puedo decir, Luis, es que la expresión del embajador norteamericano en el sentido de que México y Estados Unidos tienen que ir por otra agenda, es decir, no podemos andarnos entreteniendo en cosas que no sirven para nada. A ver, nos tenemos que sentar, es lo que dice el embajador Salazar, a platicar de tres cosas. Hay que sentarse a hablar del tema migratorio, Pues claro. del tema económico, de la integración y, por supuesto, de la posibilidad de encontrar un diálogo de México, Estados Unidos, Canadá para Bueno. superar los elementos que están ahí presentes en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Eso es lo que le importa a Estados Unidos, nada más que después de esto, pues las condiciones de apriete, pues ahora sí que van a ser cada vez mayores. Siempre podremos ser Numancia de cualquier forma, ¿no? Así es, ese es parte de otro discurso. Gracias, querido Ezra Shabot, te mando un abrazo. Gracias, igualmente, buen día. Sigue a Ezra Shabot en @EZShabot.